Imagínense esto. En 1898, un escritor de los Estados Unidos llamado Morgan Robertson publica una novela. En ese momento nadie podría haber imaginado la relevancia que esta obra tendría en el futuro. Robertson, un autor con una imaginación vívida, no lo sabía entonces, pero esta historia se convertiría en un presagio del futuro. Su novela, aunque ficticia, contenía detalles que más tarde se considerarían proféticos. El libro se llamaba Futilidad o el naufragio del Titán. En sus páginas, Robertson describía un barco colosal, el Titán, que era considerado insumergible. ¿Y de qué trataba? De un barco enorme, el Titán, que choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Este barco, al igual que el Titanic, era el más grande y lujoso de su tiempo, y su hundimiento fue una tragedia de proporciones épicas. La novela no causó mucho revuelo al principio, pero 14 años después, todo cambió. En 1912, el mundo fue testigo de un desastre marítimo que parecía sacado directamente de las páginas de la novela de Robertson. El Titanic, un barco con un parecido asombroso al Titán de la novela, se hundió en circunstancias casi idénticas. Escalofriante, ¿verdad? La similitud entre los dos barcos no se limitaba solo a su tamaño y lujo, sino también a los detalles del accidente. Ambos barcos chocaron con un iceberg en una noche fría de abril, y ambos se hundieron en el Atlántico Norte, llevándose consigo la vida de muchos pasajeros. La coincidencia fue tan sorprendente que muchos comenzaron a preguntarse si Robertson había tenido algún tipo de visión o premonición. ¿Cómo pudo haber descrito con tanta precisión un evento que ocurriría más de una década después? Los estudiosos y aficionados a la historia han debatido este misterio durante años. Algunos creen que Robertson simplemente tuvo una imaginación increíblemente precisa, mientras que otros piensan que pudo haber tenido acceso a información privilegiada sobre los peligros de los icebergs en el Atlántico Norte. Independientemente de cómo lo hizo, la novela de Robertson sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo la ficción puede, a veces, predecir la realidad. Hoy en día, la historia del Titán y el Titanic sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad del destino. Así que la próxima vez que lean una novela, piensen en Morgan Robertson y su libro adelantado a su tiempo. Nunca se sabe, tal vez la ficción que tienen en sus manos podría algún día convertirse en realidad. Futilidad o el naufragio del Titán, un libro que sin duda dejó una marca indeleble en la historia literaria y marítima. El Titán, la creación de Robertson, era un gigante, una maravilla de la ingeniería naval. Era considerado prácticamente insumergible. Con sus 244 metros de largo, el Titán era uno de los barcos más grandes y lujosos de su época. Imaginen, piscinas, gimnasios, restaurantes, hasta una cancha de tenis. Los pasajeros de primera clase vivían rodeados de lujo. Pero había un problema, un defecto fatal. No había suficientes botes salvavidas para todos a bordo. En una noche fría de abril, el Titán navegaba a toda velocidad por el Atlántico Norte. La luna apenas iluminaba el vasto océano, y el aire gélido cortaba como cuchillas. La tripulación y los pasajeros, ajenos a lo que estaba por venir, disfrutaban de la travesía en el majestuoso barco, considerado una maravilla de la ingeniería moderna. Había un campo de hielo en la zona, y aunque se habían recibido advertencias de icebergs, la tripulación, confiando en la fortaleza del barco, no les dio importancia. Los mensajes de otros barcos sobre la presencia de icebergs fueron ignorados, y el Titán continuó su curso a toda velocidad. La confianza en la invulnerabilidad del barco era tal que nadie imaginaba el peligro inminente. Y entonces, la tragedia. El Titán chocó con un iceberg. El impacto fue devastador, sacudiendo todo el barco. Los pasajeros, muchos de ellos ya dormidos, fueron despertados bruscamente por el estruendo y la vibración. La colisión fue tan fuerte que incluso los objetos más pesados fueron lanzados por los aires. La colisión abrió una brecha en el casco, y el barco, considerado invencible, comenzó a hundirse lentamente. El agua helada del Atlántico Norte comenzó a inundar los compartimentos inferiores, y el Titán, que había sido proclamado como insumergible, empezó a inclinarse peligrosamente. La tripulación intentó mantener la calma, pero la gravedad de la situación era evidente. El pánico se apoderó de todos a bordo.
Los pasajeros corrían de un lado a otro, buscando desesperadamente una forma de salvarse. Los botes salvavidas, insuficientes para todos, se convirtieron en la única esperanza. La desesperación y el miedo se reflejaban en los rostros de todos, mientras el Titán se hundía cada vez más en las frías aguas del Atlántico. La noche, que había comenzado con tanta calma, se transformó en una pesadilla de caos y tragedia. La novela de Robertson no solo describe el hundimiento, sino que también nos muestra cómo era la vida a bordo del Titán. Los pasajeros, una mezcla de la alta sociedad y personas humildes buscando un futuro mejor, disfrutaban de todas las comodidades del barco. Las diferencias entre las clases sociales eran evidentes. Los ricos se rodeaban de lujo, mientras que los más pobres se apiñaban en las cubiertas inferiores. A medida que el Titán se hundía, la falta de botes salvavidas se convirtió en una sentencia de muerte para muchos. Imaginen el caos, la desesperación, la lucha por un lugar en los pocos botes disponibles. En medio de la tragedia, algunos actuaron con heroísmo, mientras que otros se dejaron llevar por el miedo. La novela nos muestra la verdadera naturaleza humana en momentos de crisis. Sección 6. Ecos del Titán. Similitudes inquietantes. En esta sección, exploraremos las sorprendentes coincidencias entre una obra de ficción y un trágico evento real que ocurrió años después. Lo que más llama la atención son las increíbles similitudes entre el Titán de la novela y el Titanic real. La novela Futility, o El naufragio del Titán, fue escrita por Morgan Robertson en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Ambos eran considerados los barcos más grandes y lujosos de su tiempo. El Titán, al igual que el Titanic, era descrito como una maravilla de la ingeniería, con interiores opulentos y comodidades sin precedentes para sus pasajeros. Ambos se hundieron en abril después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. La novela describe con detalle cómo el Titán, en una noche fría y oscura, se encuentra con un iceberg que sella su destino. Un destino que el Titanic compartiría en la vida real. Y lo más escalofriante, ambos no tenían suficientes botes salvavidas para todos a bordo. En la novela, el Titán llevaba solo los botes salvavidas necesarios para cumplir con las regulaciones, al igual que el Titanic, que también carecía de suficientes botes para todos sus pasajeros y tripulación. Incluso sus dimensiones eran casi idénticas, con el Titán midiendo 800 pies de largo y el Titanic 882 pies. Ambos barcos eran considerados insumergibles por sus constructores, una creencia que resultó trágicamente errónea. Y llevaban un número similar de pasajeros y tripulantes. El Titán tenía una capacidad de 3,000 personas, mientras que el Titanic podía llevar hasta 3,547. ¿Coincidencia? Estas similitudes han llevado a muchos a preguntarse si la novela de Robertson fue una premonición o simplemente una serie de coincidencias inquietantes. Sección 7. Más allá de la casualidad. Premonición o coincidencia. Estas similitudes entre futilidad y el desastre del Titanic han hecho que muchos se pregunten si Robertson tuvo una premonición. ¿Fue su novela una simple coincidencia o una visión del futuro? No hay una respuesta definitiva, pero las similitudes son demasiado específicas para ignorarlas. Algunos creen que Robertson, como experto en temas marítimos, pudo haber previsto los peligros de construir barcos tan grandes sin las medidas de seguridad adecuadas. Sección 8. El legado de futilidad. Futilidad se ha convertido en una lectura obligada para cualquiera que se interese por la historia del Titanic. La novela nos ofrece una perspectiva única sobre la tragedia, explorando el lado humano y social del desastre. También nos recuerda que la arrogancia y la confianza excesiva pueden ser peligrosas y que la seguridad en el mar es esencial. Sección 9. Conclusión. La historia susurra. ¿La escuchamos? Futilidad es mucho más que una novela. Es una historia que nos recuerda lo frágil que es la vida y lo importante que es aprender de los errores del pasado. Las similitudes entre el Titán y el Titanic, aunque inexplicables, nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias inesperadas. La historia a menudo nos advierte, pero ¿estamos dispuestos a escuchar?